Hola, mi nombre es Alma Rosa González Domínguez, soy profesora del área de letras, de coordinación de habilidades verbales. Mi formación es docente de primaria, soy profesora de primaria, después de secundaria con la normal superior, después estudié licenciatura en letras, es también maestría en lingüística en la Escuela de Antropología y maestría de apreciación y creación literaria en la Universidad de Puebla. Desde luego, como ustedes están viendo, todo tiene que ver con letras y comunicación, así que mi materia pues tiene que ver con lo mismo: comunicación oral y escrita, taller de comunicación oral y escrita, taller de redacción, introducción a la narrativa, etc. Creo que los alumnos que más han participado en nombrarme han sido los de comunicación oral y escrita, y resulta interesante porque esta materia está inscrita en diversas licenciaturas como tronco común más o menos. Es decir, algunas licenciaturas consideran de vital importancia, lo cual por supuesto lo es, el hecho de que tengamos comunicación oral escrita de manera pertinente. Y para tal, desde luego, existe un programa y la forma en que yo quiero compartirles a ellos la importancia es de una manera lúdica. Tengo aquí, por supuesto, un pequeño acordeoncito en donde les voy a ir mencionando qué es algunas de las cosas que suelo utilizar. A veces, no siempre, el grupo es heterogéneo, es decir, puede haber alumnos de arquitectura de diseño de modas, con psicología, puede haber mitad y mitad, o unos y otros. En ocasiones también, por no ser una materia seriada, sucede que puedo tener alumnos de séptimo semestre y otros de primero, que de hecho así se los pusieron. Puede variar. Creo que no importa. Creo que todos los maestros tenemos la obligación de hacer pues una sinergia con todos ellos, y en lugar de ver diferencias, al contrario, de esas mismas diferencias poder tener opciones para crecer más. Bueno, pero en fin. ¿Qué es lo importante para dar clase? Primero que nada, la pasión. Que tú estés convencido de lo que quieres transmitir. Porque si tú no estás convencido, pues no hay manera. Tienes que ser apasionado. Y la pasión tiene que ver con muchísimas cosas. Por ejemplo, con la selección de material. Un material que tenga que ver con algo que les guste. Y que también te guste a ti, porque si no te gusta, pues tampoco. Tienes que ser apasionado. No tienes que faltar, porque si faltas, pues tampoco es un respeto hacia la clase, hacia ellos. No tienen ni que faltar, ni llegar tarde, porque eso habla de ti. Ya sabrán mal o bien, pero te habla de ti, ¿no? Entonces tienes que ser apasionado y respetuoso con los tiempos. En una misma clase tienes que variar. Puedes hablar, por ejemplo, en mi caso, ¿qué les gusta? Acentuación, vamos a poner acentuación. A ver, vamos a recordar un poquito la acentuación, porque aquí como que andamos fallos y todo. Y la clase no tiene que versar total y absolutamente sobre eso. Tiene que haber variantes dentro de la misma clase, de lo contrario sería aburrido, monótono, y caeríamos nuevamente en el repudio que tienen hacia todo lo relacionado con escritura y literatura y lectura. Otro punto importante, la empatía. La empatía, como les mencioné, tiene que ver, por supuesto, con el respeto de los tiempos, pero también tiene que ver con el respeto al alumno. Les digo que me pueden hablar de tú o de ustedes, sin instinto, pero que siempre haya un respeto. El respeto es no traer los celulares, o por favor, en vibrador. Claro, si tienen una llamada importante, desde luego que pueden salir, pero vamos a respetar al compañero y a respetarnos entre nosotros. De ninguna manera permitir que alguien se burle de otro. Jamás, jamás, jamás. Nadie habla perfecto, nadie tiene una escritura perfecta, entonces todos tenemos errores y hay que ayudarnos, retroalimentarnos, pero no permitir que en tu clase haya una risita fuera de lugar. Hay momentos de risa, desde luego, y puedo yo bromear de mí con ellos y viceversa, pero todos sabemos la diferencia entre la burla y la risa sana. Una de las cosas que también recomiendo es que te aprendas los nombres. Hay que aprenderse los nombres de todos y cada uno de tus alumnos prontito.
No sé cómo se haga, y si ponemos una lista, cada quien tiene su propia manera. Yo también trato de relacionar a las personas o a las mochilas, o rápidamente trato de ubicar los nombres, porque no es lo mismo decir el joven de la camisa amarilla y la señorita de cabello largo, o de cabello, porque no es respetar a la clase. Si tú recuerdas precisamente cuál es el nombre, a lo mejor no todo el nombre completo, pero lo que sea distintivo, si le preguntas cómo te dice, cómo te gusta que te digan. Por cierto, hay unos alumnos que tienen 2 nombres y hasta 3. Entonces, cuando paso el historial, ¿cuál prefieres, Luis o Eduardo? No, pues que Eduardo. Ay, no, Luis no me gusta. Entonces, siempre escoger el nombre por el cual le gusta al alumno ser llamado. Eso es importante. Incluso el mote, si es que es decir, el apodo, no sé, le gusta en lugar Mike, en lugar de Miguel, bueno, Mike está bien. Ya si el sobrenombre es fuera de lugar, pues no sé, el borde de ninguna manera, no hay que entrar en el juego, pero sí mencionar lo que a ellos les gusta. No, pues a mí me gusta más que me llame por el apellido, pues por el apellido. Entonces, aprenderse rápido el nombre es importantísimo, importantísimo, porque ya les hablas de manera directa. Juan, María, Valeria, además el nombre es la palabra más emocionante para uno, ¿no? Tiene que haber cierta comicidad, que tiene que ver con el punto, que estaba el punto 2, que es la empatía. Comicidad, no caer en la burla, no contar chistes, desde luego, pero una comicidad y que tiene vinculación con la pasión, una comicidad para poner la broma en el momento, el estante chusco, sin caer en el desagrado, ni nos vamos a llevar de cuates tampoco. Una broma cálida, eso es importante. El otro punto, el punto número 3, yo diría que es la relación de la asignatura, es decir, la asignatura esté relacionada con la licenciatura, porque desde luego vienen alumnos que de pronto dicen, híjole, comunicación oral y escrita, ¿qué es esto? Además yo soy de números. Sí, eres de números, pero hay que hacerles ver que el aprendizaje de esta asignatura, de esta materia, es significativo, y que aunque uno hable el idioma, no sé, de cualquier genio matemático, si de pronto uno pone una palabra inadecuada, todavía los acentos no correcto, pero podrían componerse en el camino. Pero un error, como abrir con H, cualquier otra de ese tipo. Entonces, aunque tú tengas un proyecto maravilloso, si ya tienes un error de esa índole en una presentación, baja de categoría en todos los sentidos. Te ves mal, porque quiere decir que no fuiste lo suficientemente cuidadoso para hacer una presentación y que tienes algunos errores. Entonces, si los dos son buenos en el área, pero uno es mejor en la comunicación, bueno, pues entonces ahí tendremos un plus. Entonces, tratar de que esos elementos que estamos dando en la materia los vean reflejados en una licenciatura, sin importar cuál sea. Porque bueno, la materia es comunicación oral y escrita, así que los de derecho, los de estadística, los de administración, los de comunicación, los de diseño de modas, todos están relacionados con esta asignatura. Para eso hay que utilizar cosas que serían importantes, elementos importantes, que es el punto número 4, cuando hablo de las herramientas. Por herramientas generales, trato de mezclar las tradicionales con contemporánea, la tecnología. Pueden ver videos, podemos desde luego tener algunos elementos de contacto, utilizamos correos de internet y a veces, digamos, utilizamos elementos dinámicos, a ver, dentro de esto, ¿cómo sería un meme? Cosas por el estilo, ¿no? Porque creen ustedes que ahora la comunicación vaya evolucionando y qué prefieren, si Instagram o cualquier otro que haya quedado atrás, lo que sea. Entonces tratar de vincular estas dos y las tradicionales, por ejemplo, bueno, el pizarrón es típico, el PowerPoint está como digo, el proyector está en medio
Y algo que resulta de pronto divertido es traer algunos juguetes tradicionales mexicanos para que ellos, a partir de el estarlos viendo, puedan platicar y decir y describirlos y comentarlos, a veces sin nombrarlos, es decir, tratar de que su lenguaje sea mucho más abundante, sean más flexibles a la hora de hablar y sobre todo se diviertan. Se diviertan de una manera creativa, tampoco es como de broma, ¿no? Que se diviertan de una manera creativa, porque en todo, desde luego, hay una revisión de ortografía, redacción, introducción, desarrollo, conclusiones, pero a partir de algo que sea un poquito más abierto. El siguiente punto sería, bueno, ya les mencioné, que el aprendizaje sea significativo, es decir, que sin importar si se trata de cualquier otra licenciatura, que no sea comunicación o literatura, puedan ver que la comunicación oral y escrita es absolutamente importante y trascendente. Y esto es a través de diversas dinámicas, muchas. Una imagen o una fotografía y a partir de ella poder narrar algo, o mencionarlo, o construir algo. Y desde luego ver que tenga los elementos necesarios, etc. Al mismo tiempo, argumentar, crear entre ellos esta polémica, siempre respetuosa, para que puedan argumentar y después de que argumenten, vacíen por escrito todo lo que han hecho y que vean que el día a día es una argumentación. Desde que te detiene el tránsito porque te venías hablando por teléfono, cosa inadecuada, pero ahí argumentas y bueno, bajas o no bajas, la cuestión de la multa. El siguiente punto es brindar herramientas prácticas y la verdad es que tiene que ver con el último punto que yo les quería comentar. Brindar herramientas prácticas es muy importante porque de pronto si los acercamos a una lectura tradicional, totalmente fría, pues no lo ven tan cercano a ellos. Tiene que ser algo práctico. ¿Por qué voy a estudiar la ortografía? Porque es importante. A ver, voy a darme un repaso de esto y te voy a decir de qué manera es práctico esto y esto y aquello. Yo confundo, y algunos me dicen, yo confundo de pronto cuándo debo acentuar qué o las diferencias entre por qué de pregunta y por qué de respuesta. Y en ese momento uno tiene que hacer puenteo con lo que sea, que pueda ser más cercano a ellos. Por ejemplo, bueno, son jóvenes dinámicos actuales, por lo tanto, hablantes de inglés. Bueno, pues piénselo como lo dirían en inglés y como lo dirían en español. Y entonces la pregunta en inglés, bueno, la misma pregunta en español, pónganle acento por favor. Y la respuesta en inglés, de la misma respuesta en español, no le pongan acento a ese por qué. Es decir, utilizar elementos de cualquier otra asignatura, de cualquier otra circunstancia y volverlos vida, para que lo vean de manera práctica. Porque los jóvenes de hoy son prácticos. En nuestro tiempo quizá éramos mucho más tradicionales, pero hay que ir detrás de ellos. Hay que volverles la cosa no fácil, sino dinámica. No fácil ni digerida, porque eso tampoco es conveniente, sino hacer que ellos mismos vayan construyendo sus propias respuestas. Luego no importa, respondan. En alguna de sus respuestas, en alguna de las muchas respuestas está la verdadera. Y poco a poco las verdaderas se van incrementando porque va habiendo una repetición en cuanto a encontrar la que es cierta, ¿no? Y finalmente, como la mayoría de los alumnos no pertenece a la licenciatura que tiene que ver con literatura, ni a otras encaminadas a lo mismo, sino son de distinto perfil, las licenciaturas, por ejemplo, es la arquitectura, la administración, como ya les he comentado. Así que ya no van a volver a ver en su vida un tema de comunicación, salvo que se dediquen en su maestría a algo semejante. Así que, a reserva de los de comunicación, estrictamente hablando, hay que encaminarlos. Esta es la oportunidad para encaminarlos a hábitos que sean formativos para ellos. Es decir, leer, comprender la lectura. Si tú comprendes la lectura, no comprendes cualquier otra lectura. Si tú tienes
no le diría el poder, aunque sí es un poder, es un superpoder. Pero bueno, si tú tienes la facilidad para poder entender cualquier cosa, desde un texto, desde un cuento, pasando por un poema, todo como ejemplo, hasta una novela, a veces no nos da tiempo de leer novelas largas, pero una novela corta, si tú tienes esa facilidad, cualquier otro texto se te va a facilitar. Te vas a poner los lentes para poder traspasar el conocimiento. Y es ahí en donde hay que encaminarlos. Si ya no llevan una materia semejante a esta, pues hay que dejarlos encarreraditos para que vean que la lectura es de verdad una pasión, que escribir es más allá que buscar si tienes zetas y ts y esas cosas. No, escribir es una forma de vida. Es una forma de vida que te puede dar muchas, pues no sé, quizá grandes oportunidades. Uno nunca sabe qué se presenta en la vida, pero lo que es sin duda es una carta para llegar a un trabajo. Es decir, dejarlos encarrerados para el gusto por la lectura, para el gusto por la escritura y para tener pues una pasión, ¿por qué no?, por estas maneras de comunicarte. Entonces, la materia se llama Taller de Comunicación Oral y Escrita y pues, de manera muy general es más o menos lo que yo les quiero compartir. Desde luego voy a compartir también aquí unos ejercicios que hago y mi canal de YouTube en donde, por el placer de ser, hago análisis de textos. Muchísimas gracias nuevamente y quedo pendiente a lo que ustedes comenten.